del Evangelio, para participar de sus frutos. Y yo sí creo que eso sí, si hay un ministerio que yo he conocido que hace todo para todos es este. Porque hablamos español, sí. Hablamos inglés, sí. Comemos tacos, sí. Comemos Burger King también. O sea, realmente tenemos todo. Entonces, yo tengo una pasión muy grande para los latinos. Yo me siento muy privilegiado de haber sido aceptado en esa comunidad. Y aún tuvimos una cena hace unos días y hablando con algunos de los hermanos, hay nuances, no sé la palabra en español, pero hay nuances de ese ministerio que yo por ser blanco no necesariamente entiendo. Por no haber crecido en los Estados Unidos, por ser completamente bilingüe, no entiendo. Y fue un tiempo muy increíble. Mi deseo es que podamos construir una iglesia donde pueden llegar los abuelos, que pueden llegar los padres, que pueden llegar los hijos y los nietos. Y yo creo que ese es el sueño de Dr. Rodríguez. Y hoy queremos solo abrir una conversación. Espero que ese no sea el final, que los 20 de nosotros no somos los únicos que entramos en esa conversación, pero que realmente empezamos una conversación constructiva de cómo llegar a la tercera parte de nuestro país. Porque es un ministerio importante, es una misión importante. Nuestros hijos, mis hijos son españoles. Mis hijos nacieron en Latinoamérica. Los 3 de mis hijos, su primer idioma es español. Es importante. Yo tengo piel en el huevo, como dicen en inglés, ¿no? Y entonces, hermanos, yo los amo. Quiero presentarles al Dr. Dan Rodríguez. Aprecio su trabajo, aprecio que aunque no nos conocemos muy bien, siento que tenemos una hermandad y lo considero un amigo y definitivamente un compañero en el Evangelio. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Y a los que nos están acompañando en línea, ojalá que estuvieran aquí con nosotros. Pero que es un placer estar aquí con ustedes y gracias, Bill, por la invitación de participar nuevamente en este cumbre de discipulado, de misión, de evangelismo dentro de lo que es el International Church of Christ. Vengo del grupo de los primos hermanos de la Iglesia de Cristo y para mí es un honor ser invitado, poder estar aquí y también ser invitado a compartir con ustedes hoy en este día algunas lecciones que podemos encontrar en el primer siglo, que creo que tienen algo que enseñarnos a nosotros, que nos interesa mucho la obra entre el pueblo hispano en los Estados Unidos. Yo sé que tal vez para algunos de ustedes están pensando en un ministerio en América Latina, en México, de donde llegaron mis antepasados durante la guerra mexicana, la revolución mexicana. Mis abuelos, 3 de ellos, migraron a los Estados Unidos, al norte, como ellos dicen, al norte por un tiempecito y bueno, regresaron. Pero luego se casaron, mis padres nacieron ahí, segunda generación, y yo llegué ya tercera generación, y ya tengo hijos, tengo nietos, o sea, somos ya 5 generaciones de Rodríguez en los Estados Unidos, pero ya con una identidad muy compleja. Y yo creo que muchos de ustedes tienen familiares, esposas, esposos, hijos, nietos, que también están experimentando una crisis de identidad, sobre todo si son hispanos que viven en ese país. Y a veces la iglesia no sabe qué hacer con ellos. No sabemos qué hacer. Como un teléfono antiguo de hace 10 años. Remember the flip phones? Algunos de ustedes, se quedaba así fácilmente. ¡Pum! Ahora son enormes. A duras penas caben dentro de mi portafolio el teléfono celular.
Pero ¿qué hago con esta tecnología ya antigua? ¿Hay uso para ello? Bueno, a veces pensamos lo mismo en cuanto a mucha demográfica dentro de el mundo hispano en los Estados Unidos. ¿Para qué, como Gloria Estefan decía en aquel entonces, para que hablemos el mismo idioma? Quiero que sepan que voy a usar la palabra latino y la palabra hispano como si fueran sinónimos. Pero cuando yo los uso en la próxima media hora, estoy hablando de personas de descendencia en América Latina, pero que viven en los Estados Unidos. ¿Ok? Mis amigos que viven al sur son latinoamericanos, los que cuando vienen aquí a este país, de repente se conviertan en latinos, hispanos en este país. De descendencia soy mexicoamericano y orgullosamente mexicoamericano, chicano de la época de los 60 y 70. Así, yo nací en el año que se abrió Disneylandia, en el año que se abrió McDonald's, en el año que se abrió también, el primer año que los Dodgers ganaron su primera serie mundial. A ver si alguien puede adivinar en qué año fue. Bueno, sin usar el teléfono, Bueno, para hacerlo corto, 55. Buen año. Ya estoy para cumplir los 67 años y no pinto el cabello. Como dice mi abuelita, cuando mi hijo tiene sangre de indio. Pero aquí, para que sepa, es mi familia, es la familia Rodríguez. Yo me casé con una americana, Janet Martín. Ella es de Iowa, pero nos conocimos en Fresno y luego en Pepperdine University, donde yo estudié. Pero yo nací en Los Ángeles, en la capital norte de México. Y a los 16 años fuimos a vivir en Fresno. Éramos católicos, como todos mis vecinos, como todos mis amigos, éramos católicos. Pero había una pareja, una familia en nuestra vecindad, la única familia americana, y eran parte de un grupo que se llamaba la Iglesia de Cristo, The Church of Christ. Y siempre nos invitaban a su iglesia, a Vacation Bible School, pero nadie iba con ellos porque pertenecimos a la iglesia verdadera, éramos católicos. Y a los 16 años, fuimos a Fresno porque ellos habían ido, esta familia que llegó a ser tan amiga de mi mamá, madre soltera con 4 hijos. Madre soltera con 4 hijos, cuando ellos se fueron a vivir en Fresno, regresaron a su rancho en Fresno, 2 años después los seguimos. Y ahí es donde encontré a la iglesia, es donde yo me convertí en discípulo de Cristo, me bauticé en noviembre de 1971, ya celebramos 50 años. Pero en la iglesia donde me llevaron, nosotros era una iglesia de como 600 miembros de americanos de clase media y media alta. Y llegamos nosotros, una madre soltera recibiendo ayuda del condado con 4 hijos, y llegamos ahí, éramos la primera familia latina, había una familia de color ahí también. Fue difícil. Por primera vez sentí como minority en mi vida en Fresno. Pero gracias a Dios hubo unos hermanos, unos cuantos hermanos de esa iglesia, de College Church of Christ, que nos dieron un lugar en la mesa. Amén. Y por ellos estoy aquí. Estoy muy agradecido para con ellos porque hicieron un lugar para Marilu Rodríguez y sus 4 hijos locos. Y en la iglesia, en la misma iglesia donde conocí a mi esposa Janet y nos casamos hace 45 años, acabamos de 45 años de matrimonio. No tuvimos televisor, por eso tenemos 4 hijos. Mi hijo Martín es el mayor. Martín tiene 43 años, su hermano Marcos tiene 41 años. Marcos y Martín, después de ellos también estudiaron en Pepperdine University, donde yo terminé mis estudios. Gracias a algunos hermanos de la misma iglesia en Fresno me dijeron: Daniel, tienes que estudiar en una universidad cristiana. Pues gracias a Dios me ayudaron a estudiar en Pepperdine.
donde realmente nos hicimos buenos amigos, Janet y yo. Después de 2 años y medio, por fin la convencí que tenía que casarse conmigo. Y Dios nos ha bendecido con hijos de café con chocolate, con leche. Los hijos, después de graduarse de Pepperdine, formaron un equipo y fueron a China. Y el mayor se quedó 9 años, Martín 7 años. Marcos se casó con una jovencita china que él trajo a Cristo, se llama Shao Zhang. Entonces ellos tienen 2 hijos, Caleb, que está aquí entre mi esposa y yo, y su hermana Journey, como el grupo de los 60, 70, Journey, y luego Martín se casó con una jovencita de un pueblito en Montana, Erin, y ellos tienen 2 hijos, Maika y Luciana. Mi hija Mónica se casó con un americano de Los Ángeles. Ellos tienen 2 hijos que parecen mucho a su abuelita. Igualito. Mi esposa dice, por fin tengo hijos que a mí me parecen. Es cierto, ¿no? Cuando yo entro en una tienda con Logan, a veces la gente me ve como, oye, ¿qué pasó? ¿De quién es este de mi hija Meredith es la única soltera. Ella vive en Israel, ha estado estudiando ahí árabe, hebreo y estudios de Medio Oriente, y es la única soltera, y siempre le decimos, Meredith, eres la única que queda. Y necesitamos que te cases con alguien de color. o con un árabe cristiano, o con un judío cristiano. Porque la verdad, viendo a la familia Rodríguez, y estoy gastando tiempo aquí porque es importante, el futuro, como dice Virgil Elizondo, un católico teólogo de los 70 y 80, el futuro es mestizo. El futuro es mestizo. Y esta familia de usted es un ejemplo del mestizaje, el proceso, pero no nada más es biológico, es también psicológico, es económico, es emocional, es espiritual. Y en nuestras iglesias algo muy parecido está pasando. Muchos hermanos los invitan, son muy exitosos en América Latina, o en el Caribe, en México, en Centroamérica, en el sur de América, y son tan exitosos, y de repente en Dallas o en Los Ángeles o en X ciudad, los ambos ven a la población hispana que está creciendo mucho, y ¿qué vamos a hacer con ellos? Y dicen, vamos a llamar a fulanito o sultanito de tal que vive en Brasil, o bueno, no en Brasil, pero trabajando en América Latina, donde es de habla hispana. Vamos a invitar que venga él con su esposa y que ellos tomen cargo del trabajo con los hispanos aquí. La mayoría de ellos son guatemaltecos, él también es guatemalteco, trabaja en Guatemala, entonces lo invite aquí. Y de repente se da cuenta de que, como mencionó el hermano, realizar el trabajo para el reino en Guatemala como guatemalteco es diferente de trabajar como guatemalteco, aún con guatemaltecos aquí en los Estados Unidos. Y si al principio nada más está trabajando con los de la primera generación, y hermanos, es importante que nosotros reconozcamos que siempre vamos a necesitar nuevas iglesias para los nuevos inmigrantes. No importa lo que hagan, lo que construyan en la frontera de México y los Estados Unidos, no importa qué tan alta sea el muro, si pongan agua y cocodrilos ahí, no importa, porque nuestros amigos, nuestros parientes, de una u otra manera van a llegar a este país. Los están empujando, hay fuerzas que los están empujando a que vengan, y hay fuerzas que los están jalando a que vengan. Así es. Y es la vida. Entonces muchos de ellos llegan y por primera vez en la vida están abiertos a escuchar el Evangelio. Así es. Porque se sienten aislados, solitos, se encuentran un paisano que dice, oye amigo, te podemos ayudar a encontrar chamba, un lugar, tengo sofá donde puedes dormir por 2 o 3 semanas hasta que encuentres trabajo, etc.
Y ahí llegan como una mujer soltera con 4 hijos, llegó a la casa de los Faris y ellos dicen, te están dando de comer, te están dando alojamientos, te están ayudando a buscar trabajo y luego te invitan a ir a un estudio bíblico con ellos. ¿Qué vas a decir? Normalmente tan aislados, tan solos, dicen, ok, ¿habrá comida? Siempre. Entonces, llegan y se sientan en casa porque a veces hay incluso gente de su finca, gente de su rancho, gente de su pueblo, de su país ahí y se sienten bonitos y por primera vez se abren. ¿Algunos de ustedes han experimentado eso? Y han notado, wow, ya llegaron una familia, ya llegó una familia nueva que vamos a tocar su puerta, invitarles a la taquiza que vamos a tener aquí para que conozca a otros hermanos, los hermanos lo ayuden en diferentes maneras antes de que ellos puedan imaginarlo ya se están bautizando en son discípulos. Así es. Y es tan hermoso trabajar con la primera generación. Nos ayuda, la primera generación nos ayuda en este país a recordar que este país, como muchos piensan que es la tierra prometida, no es. Es Egipto. Es Egipto. Si preguntamos, después de trabajar 9 años en Puebla, tratando de aprender primeramente el idioma, y perdóname hermanos que hablo como pocho, pero a duras penas voy a hablar como un poblano, un perico de Puebla, pero aprendí muchas cosas, mucho más del idioma. Encontré unas raíces trascendientes muy hermosas que había perdido, pero aprendí también de la lucha de vivir en México y por qué tantas personas toman el riesgo de viajar y cruzar la frontera sin documentos. Y he aprendido mucho de ellos, me han ayudado, me han abierto los ojos en muchas maneras. Pero cuando llegan aquí, empiezan a experimentar una vida distinta a la que dejaron atrás. Hasta cierto punto, la vida que encuentran aquí es como comida china. ¿Quiénes les gusta la comida china? Pero es como comida china, es agridulce. Es agridulce. La vida que yo experimenté en México era agridulce, porque me vieron con esta cara y hablaban en aquel entonces hablaba mucho peor el español que hoy en día. En aquel entonces hablaba más o menos de esta manera: me llamaron Daniel Rodríguez, por favor, ayúdame a hablar y practicar el español, please, por favor, usted. Y se burlaban, pensaban que estaba yo haciendo burla de los gringos. Y luego ya Daniel, ya. Y cuando se dieron cuenta de que así hablaba, entonces, ay Daniel, qué pena Daniel, al estar muy avergonzado. Y yo, sí, pero aprendí muchas cosas. Llegando acá, hay cosas que yo puedo enseñar a ellos, sobre todo los que están involucrados en la obra del Señor. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Gracias a Dios, en los últimos 15 años, en mi papel como profesor en Pepperdine University, en Malibu, tengo recursos para viajar por todos los Estados Unidos y me dedico a buscar iglesias latinas de cualquier denominación que están creciendo. Y yo quiero saber qué están haciendo. Y si hay, por casualidad, algo que en las iglesias de Cristo podemos tomar y bautizar la idea para que podamos también imitar algunas cosas buenas, como dice Pablo a los tesalonicenses: retenemos lo bueno y rechazamos lo malo. Pero hay muchas cosas que yo por lo menos he aprendido del mundo evangélico hispano en los Estados Unidos, donde he encontrado iglesias que han aprendido muchas veces por medio de fracasos, cómo establecer congregaciones hispanas donde la abuelita, que no habla nada de inglés, se siente muy a gusto en casa y está siendo discipulada, donde sus hijos nacidos en este país, que no saben ni si son de aquí, de allá, no de allá, como la tía María decía, ni de aquí, de allá. Y luego los nietos
con los pantalones hasta acá, tatuajes, aretes, y no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de los hombres, y de los tatuajes, y no nada más estoy hablando de los hombres, también de las mujeres. Y donde 3 hasta 4 generaciones se sienten a gusto bajo el mismo techo, porque esos muchachos de segunda, tercera y cuarta generación, muy pocos son como mis hijos. Por vivir en México casi 10 años, mis hijos dominan muy bien el inglés. Y eran bebés cuando llegamos a México. Dominan mucho mejor que su papá y su mamá el español. Y 2 de ellos dominan muy bien el mandarín ahora. Pero trabajan en este ministerio. Pero hay muchos de segunda, tercera, cuarta generación que a duras penas pueden hablar con su abuelita en la cocina y escuchar y adorar a Dios, llegar a ser discípulo en inglés o en español, les cuesta mucho, por diferencias no nada más de lenguaje, pero también de cultura. Ellos viven en el guión entre 2 culturas, mexicana y dominicana, puertorriqueña, cubana, mexicana, X. Y están tratando de navegar esta vida donde este país, tu identidad étnica es tan importante. Y para muchos de ellos dicen, bueno, no sé qué soy. Incluso apenas en el censo del 2020, hablando de los hispanos, y estamos creciendo, ya somos 62 millones de personas en este país que se dicen hispanos. De los 62 millones, muy rápido nomás, el 62% son mexicanos. Por eso es importante que enseñemos, por ejemplo, a los que están trabajando con la obra hispana, que no todos los latinos comen tacos. O sea, sí, muchos comen tacos, pero no todos. Pero somos un grupo muy diverso. Y como hispanos, 62% somos muy diversos. Pero algo que muchos no entienden, porque su vida, su ministerio está casi completamente dedicado a trabajar con inmigrantes, con la primera generación, o recién llegado de la República Dominicana, o recién llegado de Colombia. Es fácil pensar que todos son inmigrantes. La verdad, hermanos, de los 62 millones de hispanos, solo 33% son inmigrantes, incluyendo los de 1.5 generación que llegaron de niños. La mayoría de los hispanos en este país, por ejemplo, cuando yo manejo en Los Ángeles y manejo mal, así se dice, manejo mal, y a veces he leído en sus labios, o a veces cuando el clima está muy bonito, tengo las ventanas bajas y escucho, "Go back where you came from." Pienso, yo soy de acá. Me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo les digo, soy de la capital norte de México. Se quedan con cara de guay. La capital norte de México, Los Ángeles. Sí, pero es importante recordar que este número está creciendo. Hay 3 grupos de inmigrantes que están creciendo rápido entre los hispanos ahorita: los de Venezuela, Honduras y Guatemala. Son los 3 grupos que sí, no es un número muy grande, pero son los 3 grupos de América Latina recién llegados que han visto crecimiento en su número en los últimos 10 años. Pero es importante recordar que es probable que la mayoría de los latinos que vemos ahí en la calle, lo más seguro es que nacieron acá. Y si tienen menos de 18 años, estamos hablando casi del 92% de los chiquillos son nativos de ese país. Tal vez no hablan inglés, pero hablarán en inglés pronto. Y van a luchar con su identidad. Ahorita se sienten muy a gusto en la iglesia de la abuelita, de la primera generación. Pero ya cuando tengan 14, 15, 16, algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Tienen hijos o nietos ya de esta edad. Y como que a veces no se sienten muy cómodos en la iglesia de su niñez. Por su identidad está cambiando. También es importante, 80% son ciudadanos, y eso es muy importante. Si vamos a alcanzar los Gen Z, millennials y el nuevo
generación alfa, los chiquillos que están corriendo por acá, es muy importante que entendamos. Tal vez van a poder hablar con su abuelita, con nosotros en la cocina, pero cuando ellos quieren expresarse su fe, ya a los 16, 17, 18 años, lo más probable es que va a ser más fácil para ellos en inglés. Así es. Sí, así es. Cuando los bautizamos, para que entiendan qué están experimentando, lo más probable es que deben bautizarles en inglés, para que entiendan. Pero es importante entender que la mayoría de ellos, los que quieren quedarse en una iglesia hispana, el problema es que no están buscando la iglesia de su abuelita. Incluso hay una iglesia muy grande hispana nada más de habla inglés en el sur de Florida, en Miami, y su motto, ¿cómo se dice? Su lema es Not Your Abuela's Church. I forget the name, in Miami Springs Church, something like that. Miami Springs Church. Y abajo, en español, dice, Not Your Abuela's Church. Están comunicando dos cosas. En esta iglesia tenemos abuelas, somos hispanos, pero somos hispanos que sentimos más cómodos expresando nuestra fe en inglés. Y es algo muy importante. Por eso tengo muchos amigos pastores en diferentes denominaciones que se han dedicado a aprender el inglés. Amén. Para dos cosas, para comunicarse con los segunda, tercera, cuarta generación, pero también para dar un buen ejemplo a los de tercera, cuarta generación, para que ellos también se dediquen a aprender el español. Pero dicen, tienes que aprender español, pero abuelito, no hablas tú inglés. Bueno, ¿qué podemos aprender? Quiero rápido mencionar algunas cosas que yo he notado, he visto, cosas en que debemos pensando en el futuro del ministerio hispano en este país. Número uno, cuando es importante que nosotros tengamos siempre presente en la mente la pregunta, ¿quién no está en la mesa? ¿Quién no pertenece a la iglesia? Es muy importante porque estamos muy ocupados con los que sí están y los que sí están para llegar. Pero hay que pensar siempre, pero ¿quién no está? ¿Quién no está? Sería bueno siempre tener ciertas sillas vacías. Dice, no, déjala vacía. Nos recuerda. ¿Por qué dejamos esta silla para algunas personas que ni siquiera sabemos que necesitan al Señor? Amén. Y es lo que podemos ver ahí en Hechos capítulo 6. La iglesia estaba creciendo muy rápido, sobre todo entre los judíos de habla hebreo. Obviamente estaban en su tierra, estaban en su tierra natal. Pedro y los demás apóstoles dominaban muy bien el arameo, o el hebreo, dialecto de hebreo es el arameo, lo más seguro el idioma que hablaba Cristo, y se sentían muy a gusto. Sí eran bilingües, dominaba poquito el griego, pero su idioma principal y la gente con quien ellos estaban trabajando ahí en Jerusalén y en Judía, y hebreo parlantes. Pero en el mundo greco-romano, en el primer siglo, en el mundo greco-romano, en el mismo momento, la mayoría de los judíos, no vivían en Israel o en Palestina, como le decían, la mayoría no vivían ahí, vivían en todo el mundo, en lugares como Corinto, como Éfeso, como Roma, vivían esparcidos por todo el mundo greco-romano, y tal vez 4 veces más grande por la población de judíos, no en Israel que los que viven en Israel. Algunos de ellos vivían o viajaban a Israel, tal vez una vez en su vida, para hacer una peregrinación, a conocer a su tierra natal. Tal vez los nietos y los hijos, abuelito, ya están cumpliendo sus 50 años de matrimonio, y de regalo les vamos a enviar a Palestina para que conozca la tierra de sus antepasados, de nuestros antepasados. Ay, gracias. Y llegaron de turista, llegaron ahí con un grupo, con sus maletas y todo, sus etiquetas, y luego en el último día
porque normalmente hubieran llegado antes de la Pascua y quedarse hasta el día de Pentecostés y luego regresar. El día de Pentecostés estaban ya con sus maletas enfrente del hotel, pero vamos al templo una vez más. ¿Y qué pasó? Llegaron ahí y escucharon el mensaje de los apóstoles y se convirtieron, y como varios parientes de ustedes decidieron, vamos a quedarnos más tiempo. Comadre, podemos quedarnos unos cuantos días, unos días nomás. Es que queremos escuchar las prédicas de esos apóstoles de Cristo. Sí, bueno, 2, 3, 4, 5 meses. Ahí sigue. Y luego, obviamente, los recursos que tenían ellos, los recursos que pensaban gastar en este viaje, tal vez ya se gastaron, estaban usando la tarjeta, no había tarjeta. Entonces, hay hambre. Y en este caso, entre un grupo que vivía en una vida muy inestable, unas viudas judías, pero que no hablaban arameo, eran de habla griega, helenistas. Y los hermanos están ocupados en el trabajo del Señor, como dicen los apóstoles, ya no podemos atender a las mesas, tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios, a la predicación, y qué bueno. Pero no se dieron cuenta de quién no estaba en la mesa, hasta que ellos mismos llegaron y dijeron, oye, se les olvidaron algo. Aquí estamos también y somos judíos como ustedes. Pero todo lo que dicen, todo lo que hacen, el anuncio, hermanos viudas, si les hace falta comida, por favor, que se formen en el templo a tal hora, tal puerta, y reciba su despensa. Y Marta y Lupita, listas. Comadre, ¿qué dijo? No sé. Yo no hablo del mío. Pero qué gachos, no nos dieron nada de comer. Qué bueno que podemos pensar, pero hermanos, hermanas, hay que hacernos saber quiénes son los helenistas alrededor de nuestra congregación. ¿Quiénes son los helenistas que dicen, wow, si alguien pudiera hablarnos de cómo tener la vida mejor que estamos experimentando aquí? Pero toda comida se ofrece en español y ellos no dominan el español, a duras penas pueden decir tacos, árabes, etc. Entonces hay que abrir los ojos y hacernos la pregunta, ¿quién no está en la mesa? Los hispanos de segunda, tercera, cuarta generación, mujeres solteras con hijos, los millennials, Gen Z. Hablando de hispanos, ¿no? Hablando ahorita de hispanos, hay muchos hispanos que pensamos, bueno, dominan el inglés, deben ser evangelizados por las iglesias anglosajonas. Pero cuando muchos van a las iglesias anglosajonas, me imagino, aún dentro de nuestro movimiento, su movimiento, llegan y alguien que ama a Dios dice, oh hermano, John, buenos días, John. Your people are meeting in the fellowship hall. Your people are in the fellowship hall. And he's like, I'm not looking for the fellowship hall. I'm looking for my friend John Smith, who invited me to come here. And then somebody says, oh, for a Mexican, you should speak English good. Instead of well, and what part of Mexico are you from? And right away, mi hermano Juan ha decidido, ¿sabe qué? Estoy en el lugar equivocado. Y no regresa. Pero hay otros hispanos que sí van a estar contentos en ese grupo, pero hay muchos que no van a estar contentos porque durante la semana reciben o piensan que están recibiendo, siendo discriminados por el grupo grande. Entonces, ¿para qué estar con ellos? Las mismas personas que me tratan tan mal entre semana, ¿por qué voy a querer estar con ellos el domingo? Y luego llego y me tratan de esta manera.
Y luego, si Juan va al capilla chica o al grupo donde están los hispanos, llega y dice, oye hermano, ¿qué tal? ¿Dónde están? My name is John, I'm sorry, I don't speak Spanish. Qué vergüenza. Sale, no regresa. Ay, no, Este es un problema que tenía la iglesia al principio. Por crecer rápido, hubo esta parte en que no captaron. Prediquen. Sí, otra cosa, es importante recordar, y también de este grupo, muchos de este grupo llegan a ser, en el libro de Hechos, llegan a ser los grandes misioneros, no los apóstoles. Los grandes misioneros son helenistas. Bernabé era helenista, Pablo de Tarso, Bernabé de Cirene, Timoteo de Listra, Silas, la mayoría de los grandes misioneros del primer siglo no eran de habla hebrea. Sí eran de lenguas muchas veces, pero su idioma principal, su educación fue en el mundo greco-romano. Eran biculturales, sabían cómo vivir en tierra ajena porque ahí nacieron y Dios los utilizaba. Esas personas que no tienen un lugar en la iglesia, no nada más necesitan a Cristo, Cristo necesita a ellos, porque ellos pueden alcanzar latinos que ustedes no pueden alcanzar. Es lo que se ve aquí. Entonces tienen que huir por causa de la persecución que empezó después del martirio de Esteban. Y algunas personas que no tienen nombres, dice la palabra de Dios, que sin nombres estas personas llegaron a toda el área del mundo greco-romano, pero también llegaron a una ciudad muy importante, Antioquía, la ciudad cuarta más grande de la región en aquel entonces. Y dice que algunos llegaron hasta Venecia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Fueron al mundo como Cristo había dicho, ir y hacer discípulos, ¿qué? Ir al mundo y hacer discípulos de todo el mundo, no. Ellos escucharon ir y hacer discípulos de todos los judíos que se encuentren. La verdad, Pedro y los demás apóstoles, y lo pueden leer en el capítulo 11, eran racistas. Sí. Pero hay buenas noticias aquí también. Dios puede usar racistas. En el capítulo 11, los primeros 18 años de versículos, Pedro regresa a Jerusalén y los demás apóstoles y los ancianos de la iglesia dicen, Pedro, ¿de dónde vienes? ¿Dónde has estado, Pedro? Y bueno, pero hemos escuchado un chisme que fuiste a Cesarea y ahí predicaste el evangelio a un romano, centurión, enemigo de su pueblo. ¿Qué estás pensando? Estás más tocado que las mañanitas. Y Pedro, como muchos, no es mi culpa. Dios me hizo hacerlo, Dios me mandó. Pero luego nos cuenta lo que pasó. Que obviamente Dios había señalado a esta familia llegar a ser cristiano, pero los misioneros nada más se enfocaban en estas sillas y no en aquello. Entonces, contra su voluntad, Pedro va, lo evangeliza, los bautiza, regresa. Y es hasta el versículo 18 del capítulo 11, es hasta el versículo 18 del capítulo 11 que los apóstoles dicen, ¡wow! Entonces Dios quiere que todas las razas conozcan el evangelio. Y me imagino los ángeles en el cielo, y el Señor al lado de su Padre a la diestra. Por favor, Dios mío, tenga paciencia con ellos. Y el Padre, mi hijo, ¿no lo enseñaste bien? Sí, pero por su cultura no podían escuchar. Ellos escucharon ir y hacer discípulos en todo el mundo de los de tu raza. Ve a los Estados Unidos a empezar un nuevo ministerio hispano en
en los Estados Unidos, pero nada más con mexicanos, porque tú vienes de México, o nada más con centroamericanos, o nada. No, es como mis amigos colombianos dicen, no, es otra vaina lo que está pasando. Dice la palabra de Dios, pero había unos hermanos, estos hermanos, yo los quiero conocer un día. La Biblia es muy interesante, no nos dice quiénes eran, sus nombres, pero por causa de ellos, ustedes, un servidor, estamos aquí. No por causa de los apóstoles, no, él fue la iglesia de Antioquía. En capítulo 13 son la primera iglesia que envía misioneros al mundo griego. Son ellos, porque ahí empezó, dice que sin embargo había entre ellos algunas personas judíos, helenistas, de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor. Y algo importante dice, y el poder del Señor estaba con ellos. 3 veces en este capítulo dice, la mano de Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque tenían tanta buena preparación, no, porque ellos estaban alcanzando a personas a su alcance. Los que fueron olvidados en el capítulo 6 llegan a ser los instrumentos de Dios en el capítulo 11. Entonces ellos, como eran bilingües, para ellos el idioma no era barrera para hablar con los griegos. Y entonces ellos, bueno, no nos tratan muy bien en nuestra tierra natal porque somos helenistas. Pero aquí con los helenistas tenemos la oportunidad de comunicarles en su idioma, como Pablo en Atenas, hasta citando sus grandes poetas y filósofos. En lugar de hablar de Moisés y David y los profetas, cuando Pablo, por ejemplo, está en Atenas, al capítulo 17, hablando con los de Atenas, su manera de hablarles es muy diferente a su manera de hablar a los judíos en la sinagoga, en el capítulo 17, 1. Ahí tiene que abrir la Biblia, los hermano, el versículo, capítulo, libro. No hablase de Moisés, o no suficiente. Pero cuando llega con los de Atenas, los griegos, epicúreos, él, como se creía en Tarso, me imagino en la prepa, tenía que estudiar la filosofía de esta gente y lo utilizaba cuando estaba evangelizando. Entonces a veces los que son rechazados por un grupo son los agentes que Dios usa en otro. Y hay muchos ejemplos de esto. También es importante cuando estas personas salen a evangelizar, cuando salieron de Hechos de Antioquía, empezaron a evangelizar el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, luego el segundo, luego el tercer viaje misionero. En cada viaje hubo más y más conversos, gracias a Dios, pero la mayoría de la gente que se convertía no eran judíos. Pablo siempre empezaba con los judíos de habla griega en cualquier lugar, y su patrón misionero era primero con los judíos y luego rechazados por ellos ya con los griegos. Bueno, en el capítulo 15 hay una crisis. Hay una crisis. Para mí, yo creo que el capítulo 15 es el momento en la historia de la iglesia más importante. Porque en el capítulo 15 los apóstoles y los ancianos de la iglesia madre en Jerusalén tienen que pensar en un problema que nunca había pensado. ¿Qué vamos a hacer con tantos creyentes nuevos, bautizados, que no son judíos? Y había algunos judíos que ya sabían qué hacer. Para ellos no había duda. Lo que tenemos que hacer es circuncidarlos y decirles, carnitas, ya no. Hamburguesas con queso, ya no. Camarón al mojo de ajo, ya no. ¿Por qué? Porque gracias a Dios se convirtieron a Cristo, pero ya tienen que convertirse en judíos. Ustedes ya tienen que asimilarse a nosotros. Yo creo que por buena o mala motivación, no sé, la Biblia no nos dice si los
de la circuncisión, como se dice más tarde en el Nuevo Testamento, si eran motivados por malas cosas, buenas cosas, aparentemente en Filipenses capítulo 3, Pablo ya está hasta aquí con los de la circuncisión, porque él tenía esta carta escrita por los apóstoles en capítulo 15 y estaba así como muchos de ustedes tienen su Biblia. Mira la carta, firmado por Pedro, Pablo, Santiago. Mira, dice que no tienen que ser circuncidados, pueden seguir comiendo hamburguesas con queso. Solo tienen que enseñar 3 cosas y seguir amando a Dios y compartiendo el Evangelio de Cristo. Pero no. Tienen que asimilarse lo que Dios mostró a sus apóstoles. Primero capítulo 11 les mostró que Dios quiere salvar al mundo. Dios tanto amó al mundo, no al mundo judío, sino al mundo. Y ahora tiene que aprender. Y ama tanto al mundo que sabe que si ellos tienen que convertirse en judíos, casi nadie se va a salvar. Entonces llegan a este acuerdo dirigido por el Espíritu Santo, pero es a veces la misma situación que enfrentamos aquí. Qué bueno que estas personas de segunda, tercera generación quieren convertirse a Cristo, llegar a ser discípulos, pero ya tienen que hacer todo a nuestra manera. Tienen que pensar, tienen que expresarse, por ejemplo, en culto, expresarse en su tiempo de estudio, tienen que expresarse en cuanto a su vida en Cristo, como los mexicanos, o como los inmigrantes de la isla del Encanto, o como los de la isla dominicana, etc. Y lo que Hechos 15 nos enseña es que tenemos que acomodar los que ya somos aquí, los que estamos aquí. Tenemos que acomodar a los que están por llegar, que son de otro grupo, que son de otro huacal. Es parte de lo que tenemos que entender. Es muy importante, pero es difícil y requiere sacrificio. Y muchas veces queremos que los que vienen nuevos, que ellos se sacrifiquen. Parte de su cultura, tal vez, para llegar a ser parte de nosotros. Y es importante recordar que en cada cultura, aún la cultura americana dominante, hay cosas buenas que reflejan la gloria de Dios. Hay cosas que son neutrales, ni son buenas ni son malas, pero también cada cultura, incluso la cultura aquí, es una prisión de desobediencia. Hay cosas en el país, en el grupo dominante, cosas de su cultura que no son agradables para con Dios, pero hay que recordar también que la cultura de nosotros, que traemos de nuestros ranchos y fincas y países en el extranjero, también igual tienen cosas que reflejan la gracia y la gloria de Dios, algunas neutrales, pero también cosas que no van de acuerdo con su voluntad. Entonces, cada país es Egipto. Estamos en Egipto, estamos en Babilonia, pero nuestra tierra era Egipto también. Por eso tal vez la Biblia habla tanto de vivir como peregrinos en este mundo, como vivir en exilio, y buscar la manera de invitar a personas que formen parte de un pueblo con él que no es de este mundo. El problema de este país, y soy orgulloso de ser norteamericano, pero en mi país, en esta tierra, muchas veces es difícil distinguir entre lo que es cristiano y lo que es americano. Y para muchos ser americano es ser cristiano es ser americano. Y es una manera, es un tipo de idolatría. El patriotismo, el nacionalismo, y lo existe en otros países también. Pero existe aquí porque estamos aquí, estamos hablando de esto. Pero es importante recordar que los que tienen que sacrificarse para el bienestar de los que están por llegar, no son los que están por llegar. Ellos sí tienen que sacrificarse, tienen que rendir sus vidas a Cristo. Dice, eres mi Señor, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Pero entre los más grandes, nosotros tenemos que acomodar a ellos. Tenemos que aprender su idioma, entender cómo piensan los millennials, cómo piensan los Gen Z, no que ellos piensen como nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Pablo en su trabajo. Cuando él está trabajando, él entiende
que como misionero su trabajo es adaptarse, acomodarse para la gloria de Dios, no para ser buena onda, sino para que la palabra de Dios no nada más se predique, pero se entienda claramente a las diferentes personas con quien habla. Cuando está hablando con judíos en la sinagoga, les habla de una manera. Cuando habla con los atenienses paganos, les habla muy diferente. Nunca menciona un texto bíblico, ni siquiera menciona el nombre de Jesucristo. Nada más habla de aquel que Dios, el creador del mundo, levantó de los muertos y es glorificado ahora como Rey y Señor, pero no menciona su nombre. No cita a los salmos, no cita a Moisés, cita a dos filósofos. Porque hay cosas en cada cultura donde podemos escuchar aún un eco de la palabra de Dios. Sí. Y Pablo sabía cómo hacer esto. Pero es nuestro papel, hermano, recordar esto. Es nuestro papel buscar, como tú mencionaste, leíste este texto al principio y estamos para terminar. Es importante recordar que es nuestro papel adaptarnos para que esas personas que aún no están en la mesa lleguen acá. Amén. Y en el mundo hispano, en los Estados Unidos, las iglesias que he visto, podemos tal vez en otra ocasión hablar de esto, que yo he visto que están creciendo más rápido en el mundo evangélico, entre ellos los pentecostales, los bautistas, etc. Son iglesias que tienen siempre la vista en los que no están. Así es. Llegan recién llegando como pastores de América Latina para empezar una nueva obra en Dallas o en Denver o en X lugar, pero llegan y piensan, tengo que aprender el inglés ahora porque los hijos y los nietos de los que voy a evangelizar no van a estar a gusto cantando los coritos de nosotros. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y el sacrificio es de nosotros. Piensa en este sacrificio de Timoteo. Me pongo a pensar en Timoteo. Es lo que necesitamos hoy en día. Hombres como Timoteo. Llega Pablo, llega a Listra y Derbe con la carta. Buenas noticias, hermanos, sobre todo hermanos. Buenas noticias, no se tienen que circuncidar. Amén, aleluya, fiesta, como van a tener mañana, hoy en la noche. Y luego y dice, ¿y qué tienes que hacer ahora, Pablo? Tengo que seguir el viaje porque hay muchas iglesias, entre ellas en América, de habla griega, y ellos tienen que entender lo que es la voluntad de Dios. Qué bueno, pero estoy solo, estoy ya grande de edad, necesito a alguien joven que vaya conmigo. ¿Has conocido a Timoteo? Buena onda. Tristemente, su papá no es judío, su papá es griego, o sea, es mestizo. Mamá hebrea, su papá griego. Me imagino que él luchaba mucho en la congregación entre el pueblo judío con su mamá, él, el incircunciso, tal vez mal hablaba el hebreo, no sé. Pero cuando Pablo llega, está buscando las siguientes generaciones. Ve a Timoteo y ve a Timoteo y dice, tengo un asiento para ti, Timoteo, pero más que nada tengo una visión de la misión que tú vas a llevar a cabo con gente que ni siquiera yo puedo alcanzar. Pues pero es una visión muy parecida a la visión de nuestro Señor cuando está orando en el final del capítulo 17. Ora por sí mismo, ora por los apóstoles, pero luego ora por nosotros. Al final dice esto, no ruego solo por estos, o sea, por Pedro, Juan, Santiago, no, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando Cristo está orando por Pedro, está pensando, así a mí. Imagino yo, está orando por ellos y luego dice, un día Pedro te va a tocar ir a la casa de Cornelio. Si te lo platico ahorita, pero estoy orando por la familia de Cornelio.
y está orando por nosotros en América Latina. Amén. Y en la capital norte de México, en Los Ángeles. Y yo creo que si vamos a seguir el ejemplo de Cristo, debemos orar como Cristo. Y no nada más pensar en los que estamos alcanzando ahorita. La mayoría, me imagino, son inmigrantes. Pero hay que pensar desde el principio, desde ahorita, de este ministerio, en los hijos y los nietos y los bisnietos. Amén. Porque su familia, lo más probable, va a parecer a la mía. A la mía. Y tal vez dice, no, por favor, que no. Entonces mejor regrese a su tierra. Porque es lo que va a pasar aquí. Los hispanos en los Estados Unidos es el grupo que más se casa fuera de su grupo. No sé por qué, todos nos quieren. Dios sabe. Dios mío, te damos gracias infinitas por este lindo momento para estar aquí con mis hermanos y hermanas. Dios mío, gracias por esta grata invitación que me has brindado de por fuera poquito estar aquí con mis hermanos aquí en la Iglesia Internacional. Gracias, Dios mío, por el amor que me tienen, por la paciencia, por mi español que me tienen. Y Dios mío, te ruego que algo que haya dicho les ayude en cualquier situación en que se encuentre en el ministerio y que lo pueda poner en práctica para que tú seas glorificado, Padre, para que un día estemos todos, no nada más los inmigrantes, pero todos en este país y todo el mundo alrededor de tu reino, clamando que tú, Padre, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias nuevamente te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. El próximo clase, entonces ya pueden buscar su profesor. Gracias, hermanos. Yes, I am.